Bienvenidos a todos ahí a la tercera temporada ahí de las Longcast, conversando sobre marcas. Y hoy Brand Community con Rubén Galgo, fundador de Brand Stoker. Después voy a decir ahora el cargo, que me vas a explicar por qué, pero bueno, vamos a esperar para eso. Vampiric Brand Lead, ahí nos dirás qué es eso. Cofundador de Podcast Day y creador y fundador de Brandemia, como por si fuera poco. O sea, si hay algo que te caracteriza es ser fundador y iniciar, ¿no? Ser emprendedor en esta industria. Bueno, bienvenido Rubén Galgo. Contanos un poquito quién sos, de dónde venís, qué haces y bueno, contanos qué es Brand Stoker. No te escucho. No, Vamos a ver, vamos a ahora, ver. Ahora te estoy digo. así, mira, Ahí, sí, 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 te escucho, te escucho. claramente. Sí, estoy aquí viendo numeritos para dejar el móvil quieto. Ah, bueno, bueno. ¿Me escuchas? Ahí se me escucha. Sí, se te escucha bien, se te escucha bien. Sí. Acá ya te están diciendo que estás guapo, así que por lo visto se te ve bien también. Eso yo no te lo voy a comentar, pero está en los comentarios, lo tengo que decir. El que me dice es un cliente que terminó siendo un muy buen amigo. O sea, Ah, muy bien, muy bien, muy bien. no tiene valor ninguno. Perfecto, perfecto. Bueno, Rubén, contame, ¿quién eres? Nada. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Pues mira, lo has dicho muy bien. A mí lo de fundar y empezar a abrir camino es algo no ha sido buscado, pero siempre es verdad que he estado un poco ahí. Eh, bueno, como tío curioso, pues siempre he estado ahí un poco metido, pues, sobre todo con el tema relacionado con las marcas. Pues nada, Rubén es un friki de las marcas, como bien decías en el vídeo de antes, el vídeo, Muy bien. que, bueno, pues la verdad es que me encontré un poco con el mundo de las marcas en mi vida de diseñador, me lo encontré de repente, me encantó, me gustó muchísimo. Me encantan los procesos y decidí quedarme. Entonces, pues ya todo lo que ha sido mi vida profesional, pues ha estado relacionada con el mundo de las marcas. Y en ese ir y venir, pues como bien decías, pues en 2011 fundé Brandemia. Ahora ya lo lleva otro de los invitados Sí, que has tenido del podcast. Que lo sí, lleva sí, así. sí, un lujazo. Javier Belilla, le mandamos un abrazo desde acá. Sí, Javi Velilla, que es un fenómeno y comunista que lo está haciendo increíblemente bien con Brandemia. Y nada, y después de estar en varias agencias, en varias consultoras de marca y demás, pues llegó un momento en el que pues, decidí emprender y montar mi propio estudio. Y es cuando ya empezamos con Brand Stoker. Y Brand Stoker, pues al final es un estudio de estrategia creativa enfocado al branding y al podcasting, que es una nueva división, vamos a decir así, o variable del negocio en la que me he metido hace pocos años. Y la verdad es que pues me está dando, bueno, pues muchas alegrías. Muchas alegrías. A todos, Rubén. Bueno, justamente de eso hablamos, ¿no? Digamos, del podcast de Bran Stoker, que también está Bran por atrás y hay un montón de cosas ahí, además de esa cuestión de ser friki de las marcas. Yo digo, tengo dos grandes referencias en ese sentido. Rubén Galgo y Gamusino, ¿no? Digamos, los dos son los dos como muy friki de marcas, digamos. Fernando Córdoba también con toda esa cuestión de la eh, arqueología de las marcas y demás, así que bueno, yo los disfruto un montonazo. Pero bueno, Rubén, como vos nos decías, ¿no? Siempre te gustó arrancar o estar adelante de varios proyectos. Bueno, no, 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 pará, antes que nos vayamos a eso, decime, Vampiric Brand Lead, ¿qué es eso? ¿Por qué esa denominación de función o de cargo o no sé qué? Contanos un poquito sobre eso antes. Bueno, a mí me encanta Bram Stoker, el escritor, el autor escocés y, por supuesto toda su obra, ¿no? Y dentro de su obra, pues el Drácula, ¿no? Yo creo que es la obra más conocida a nivel mundial suya.
ella, pues sí, como personaje me alucina, o sea, me encanta, en el sentido que me gusta mucho toda su historia y su intrahistoria más personal. Y bueno, pues pensando un poco en hacer ese guiño al autor, al final, siendo una consultora de marcas, pues al final me parecía interesante el buscar este nombre. Y claro, ya te metes en el ecosistema de Bram con M, Bram Stoker, y al final pues tienes... Entonces todos en el estudio tenemos cargos relacionados con el vampirismo. Perfecto, perfecto. A mí me toca ser el vampiri lead, Perfecto. pero El Drácula de Bram Stoker. Muy bien, muy bien. eso es, eso es. Perfecto, perfecto. Y Rubén, y algo realmente para quien te conoce y para quien te acompaña en cuanto a carrera, realmente esta cuestión de estar enfrente y de traer contenido y de ofrecer y contribuir para la industria es algo que te llama la atención. Pero ¿de dónde nace esas ganas? Porque digamos, como vos dijiste, ¿no? Te encontraste con el branding, fue una pasión y nunca más saliste. Pero ¿de dónde viene toda esa pasión por contribuir y por traer contenido de calidad y también ayudar a construir, ¿no? esta industria del branding? Pues mira, a mí realmente el gusanillo del branding me picó trabajando para la consultora CIAC International. CIAC International fue la consultora de marcas, la primera consultora de marcas de España que empezó a traer metodología inglesa y alemana, bueno, y americana, en materia de marketing, que es un poco como conocemos hoy el branding, ¿no? Todo este tipo de metodologías. Y es una consultora de marcas que fundó Joan Costa, que todos los que no estén, que sean muy del diseño en España, pues saben que es uno de los pioneros. Y tuve la oportunidad y la suerte de entrar a trabajar allí. No. Estuve Envidia, allí. envidia, Rubén. La, para mí o sea, yo había estado en agencias, venía de trabajar en Publicis, en varias agencias, bueno, un poco sobre todo más offline, y era un mundo online que estaba un poco surgiendo, también un poco así más incipiente, y ahí descubrí un poco el mundo de las marcas. Ahí me encontré con procesos bien construidos de cómo ejecutar una marca, y tuve un equipo bastante majo de gente de la que aprendí un montón. Y bueno, pasado un tiempo, pues al final terminé yo dirigiendo el equipo, y ya llegó un momento en el que ojo, me descubrí que era algo que no solamente es que me gustaba porque puntualmente había caído en esa agencia, sino porque me quería dedicar más. Entonces ahí empecé a formarme todavía un poco más en materia de creación y gestión de marcas. Y luego ya, pues al final ya llegó un momento en el que en esa búsqueda de querer aprender más y buscar más, pues me encontré con que muchas veces no, como usuario, estoy hablando, esto era en el año 2008, creo que eso, 2009, el 2008. Y entonces el Internet era un todo muy incipiente, y yo recuerdo que eh, tenía un Tumblr que acababa de salir la aplicación esta de Tumblr, y yo me empecé a hacer ahí un muro, que todavía lo tengo, donde iba hablando me iba poniendo las marcas que me gustaban como referencia, como no estaba Pinterest ni otras redes sociales, solamente estaba Twitter y Tumblr. Y yo me iba dejando ahí un muro donde iba dejando mis marcas y mi reflexión. Y ya llegó un momento que dije, joder, es que esto estaría muy bien el poder tener una aplicación, una web, donde haya un contenido más desarrollado, no solamente visual, y donde poder hablar de los casos de estudio más en profundidad, ¿no? En aquel momento ya Armin Beat ya empezaba a hacer algo parecido con Brand New. Entonces dije, pues voy a hacerlo en castellano. Perfecto. Y bueno, la verdad es que ahí esto ya me pilló de Coleman CBX, o sea, perdón, de CIAC International. Luego fui a Coleman CBX, que actualmente es Suma, y estuve llevando la parte creativa de la oficina de Madrid. Y entonces ya hay un momento, pues lo típico, llegas a una empresa nueva, intentas mostrar proactividad, y le propuse a Víctor Miravez, que era el presidente entonces, le dije, oye, mira, que además justo era bueno, el presidente de Coleman CBX, y además era el presidente de Aebran, que se acaba de fundar. Y le propuse montar Brandemia para Aebran.
Bueno, la cosa que fue complicado, le dije, bueno, pues nos montamos para Coleman. No, para Coleman tampoco, que es mucho trabajo, y bueno, pues voy a montar yo por mi cuenta. Claro. Entonces ya conocía a Modesto, que ya le contraté en su momento cuando estábamos en TIAC International. Modesto fue becario nuestro. Entonces le cogí, le dije, vamos a montar esto entre nosotros y ¿no? Nos liamos la manta a la cabeza y ahí empezamos un poco bueno, al final era construir esa herramienta que como usuario me hubiese gustado tener Perfecto. y que no estaba. Y ese un poco ha sido El motivo. sí, para todo lo que he hecho después. O sea, al final, joder, pues esto no está, pues ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿No? Pues con esto que comentas al principio de los podcast days. Joder, pues no hay un evento de podcast profesional en España. Venga, pues lo voy a montar yo. ¿Sabes? Entonces, es un poco no, ya digo, no es por querer abrir frentes, sino porque al final es una necesidad que como Una usuario me necesidad. gustaría. Perfecto. Y yo creo que bueno, en ese punto, sí, sí, somos muy, bueno, combinamos mucho en esa idea. Cuando abrí también la empresa fue por intentar tener mi espacio de trabajo en el área de las marcas, en una ciudad que no existía una función en ese sentido, o sea, que no iba a poder trabajar de lo que quería porque no existía, entonces había que crearlo. Y también hay que ponerle el pecho, ¿no? A esas cosas y no dejar que bueno, en algún momento cuando surja me meto y contribuyo. No, no, no. Si no está, lo creamos y eso está muy bueno y bueno, feliz de que lo hayas hecho porque al día de hoy, como vos decís, probablemente quien está entrando, quien participa de esta industria, tiene mucho más contenido y mucha más información que antiguamente cuando se hablaba del principio de todo esto, de la internet y demás, ¿no? Y bueno, referencias como vos dijiste, ¿no? Joan Costa para mí también fue el inspirador de entrar en este universo. Tengo el libro de él aquí, Imagen Corporativa del siglo XXI, que fue en 2004, lo compré en una feria del libro en Buenos Aires, y leyendo ese libro dije, es esto lo que quiero para mi vida. Y a partir de ahí, bueno, la historia se fue construyendo, tal vez no lineal como muchos imaginan, pero sí, bueno, estamos acá. Y bueno, arrancamos con contenido digital, con contenido, digamos, de mucha explicación, mucho texto, pero después te fuiste y vos viendo, decías ahí que una de las especializaciones ahí que tienen, o uno de los servicios que tienen ahí en Brand Stoker, es la cuestión del podcasting, ¿no? Y bueno, contanos un poco cómo es el podcast de Bram Stoker, porque el otro día te escuchaba y eran 150, más de 150 capítulos en marcas, más de 150 en entrevistas. O sea, es mucha información y es mucha relación, mucho vínculo con este universo. Bueno, ¿cómo está hoy? ¿Cómo nace esta cuestión del podcast? Y bueno, contanos un poquito de esa historia. Pues vuelvo un poco a lo que te contaba antes. Cuando teníamos Brandemia, uno de los mejores contenidos que funcionaban mejor, con diferencia, eran unos, lo que llamamos artículos en profundidad, ¿no? Que era cada vez que hablábamos de el origen histórico de las marcas, ¿no? Porque al final son contenidos atemporales, son contenidos que no están sujetos a la actualidad, como por ejemplo, pues el BBVA ha cambiado la marca o cosas así, ¿no? Que al final es un hype de una semana, pero luego ya desaparece. Y al final el contenido que tenía más visitas era este. Entonces, cuando ya monté Brand Stoker, lo que es el estudio, a la consultora de marcas, intentábamos un poco generar ese buen posicionamiento que en redes, me refiero, posicionamiento en redes y sobre todo de cara a Google pues igual que hicimos con la línea, pues hacerlo con la agencia. Y en ese pensar, pues dijimos, joder, pues si el mejor contenido era este, ¿por qué no hacemos esos artículos en el blog de la empresa? Y entre medias, pues nos dimos cuenta, esto ya era yo con el podcast empecé en el año 2015, que ese contenido podía ser muy interesante en audio. Es decir, mucha gente no. Yo ya estaba dándome cuenta que la gente cada vez leía menos. El mundo de la inmediatez en aquel 2015 no era como ahora, sino que ya había unos atisbos de lo que podría ser, pero no estaba tan agudizado como está ahora. Pero sí que es verdad que lo que son las lecturas, pues yo veía un poco por la retención que tenía la página web que la gente. Entonces dije, bueno, vamos a seguir haciendo lo mismo, pero vamos a llevarlo a formato podcast, dando contenido adicional en el blog
y vamos a empezar a hablar de esas marcas con historia. Y eso de repente, pues, en un momento dado, pues había un podcast, recuerdo, de Ignacio Jaén, que también hemos trabajado, que es un gran consultor, que de hecho es profesor en la universidad también, dando temas de branding. Y Ignacio tenía un podcast para aquel entonces que el tío, además, es que yo creo que además tuvo mala suerte porque eh, se hacía un podcast diario hablando de marcas. Se llamaba Hablemos de marcas, pero se llamaba Aujas. y todos los días daba contenido súper interesante de marca. Y dije, joder, este tío está dando contenido súper importante, súper... Pero claro, a diario yo ese compromiso no lo puedo tener. Pero, por ejemplo, hacer un podcast cada 15 días hablando de la marca, la historia de una marca, eh, sí que lo podemos hacer tranquilamente. Y luego de ahí poco a poco digo, joder, pues es que este contenido puede ser interesante para hacer charlas, ¿no? Para hablar con otros profesionales y que de viva voz nos cuenten sus experiencias y demás. Y en este entre medias, pues ahí entró a Ebran, pues tú ya acabas de entrar en Ebran y me lo propusieron, ¿no? Y pues ¿te gustaría hacer entrevistas a los miembros de Ebran? Y digo, pues claro, encantado, al final. Pues es lo que ya estoy haciendo y encima con estudios nuevos que muchas veces yo no conocía, la mayoría no los conozco. Para mí muchos son sorpresas de gente que empieza a hacer las cosas súper bien y que entra en la asociación. Y así un poco es como empezó todo, así es como empecé con el tema de las marcas con historia. Es verdad que ahora, eh, durante los 24 episodios que estoy haciendo ahora de marcas con historia, los estoy haciendo en exclusiva para Podimo. Y luego tenemos las que son las entrevistas, las he dejado en el podcast de Bran Stoker de toda la vida, ¿no? Pero bueno, durante muchos años, como bien decía, durante más de 150 marcas, las tenemos ahí en el podcast de Bran Stoker y eso continuará, o sea, y continúa, ¿no? O sea, así, entrevistas y con las marcas con historia y bueno, pues la verdad es que es una experiencia muy bonita, la verdad es que es algo que engancha. Y hay que trabajarlo, ¿no? Porque imagino que buscar, en estos días estaba escuchando la marca Shell y cómo esto, y tenés que ir eh, buscando las evidencias, los hechos y demás, y armar una historia con eso, ¿no? Así que bueno, no debe ser nada fácil cada una de esas historias. Sí, a mí la verdad es que me gusta mucho la historia, ya de por sí. Soy un enamorado de la historia y un poco el indagar en el origen de las marcas es algo que me gusta. Y muchas veces es casualidad, muchas veces, porque al final, eh, mira, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de Acrílicos Vallejo, ¿no? Que en pandemia estaba pintando miniaturas porque estábamos de todos ahí y estaba pintando miniaturas en casa y digo, joder, digo, esta marca, Vallejo, Acrílico Vallejo, no sé qué. Bueno, y le mandé un correo y me metí en la página web, vi que tenían contaban un poco su historia, pero había ahí nada, era un parrafito, simplemente, somos una empresa española, pero que nacimos en Estados Unidos. Y no explicaban a nadie, coño, ¿y esto por qué no explican? Y ya les llamé, puse en contacto con ellos y al día siguiente estaba haciendo la entrevista al hijo del fundador de Vallejo y me contó una historia espectacular, o sea, increíble, ¿no? Pero muchas veces es coincidencia, ¿no? O viendo la tele. Hace poco que hablábamos en el podcast de la marca Maille, y está en la mostaza francesa, pues dije, joder, vi el anuncio y decían, mostaza desde 1789, digo. Esa tiene la historia. Y ahí, efectivamente, tiene una historia muy chula. O sea, que al final es un poco que se junta, pues, mi pasión un poco por la historia y luego es verdad que me lo pasa muy bien investigando, ¿no? Obviamente. Qué bueno, qué bueno. Y Rubén, a ver, bueno, a vos tal vez no te pase tanto, pero creo que dentro de los podcasts, vos estás en el decano ahí de las marcas y te escuchamos desde varios lugares del mundo. Y sabemos que sí existen referentes o personas que escriben mucho, o sea, tenemos ahí, bueno, Brandemia, tenemos Brandsai, Brand Stoker, y todavía hay espacio, digamos, para charlar y para proponer nuevos asuntos o reflexiones o puntos de vistas dentro del branding.
¿O a vos te parece que esto ya está saturado? ¿Cómo lo ves vos para los iniciantes, ¿no? Digamos, para quien quiere contribuir de alguna manera con esta historia, historia e industria, pero sabe que también hay unos monstruos ahí ya trayendo un montón de información súper relevante. ¿De qué manera te parece que las personas pueden contribuir para que esto también sea una construcción, una co-construcción de la industria todos juntos como profesionales, grandes, chicos y demás? Bueno, yo creo que, o sea, para empezar, para mí el punto de partida de todo es que desde el punto de vista de España, aunque he trabajado en proyectos fuera de España, en Colombia y en Costa Rica, pero sobre todo de la parte un poco más de España, el branding en España, yo siempre he detectado, bueno, y a día de hoy pasa, ¿no? Que hay poca cultura de marca. ¿No? Es algo que siempre nos quejamos de que no hay cultura de marca, que la gente que toma las decisiones no tiene ni idea de procesos ni costos de lo que es crear y construir una marca bien, no solamente hacer un dibujito y ya está, sino el hacer una estrategia sólida, marcas con propósito, en fin, lo que conocemos todos como un proyecto de branding en toda. Entonces, yo creo que todo lo que esa labor nos ha completado. Es decir, todo lo que venga después para ampliar, para mejorar, porque sí, yo llevaré a lo mejor desde 2015 haciendo el podcast, pero es que puede venir, puedes llegar tú y puedes hacer un contenido mucho más relevante que el que puedo hacer yo y vas a hacerlo mejor, vas a llegar a más gente, vas a utilizar otros canales, o sea, creo que margen de mejora hay y no lo tenemos que hacer los que ya estamos, sino que lo suyo es que venga gente nueva y que haga cosas totalmente distintas. Yo creo que además en cada uno de todos los que has citado, yo añadiría también a Marco Creativo, ¿no? Que también es otro de los pioneros, sobre todo en la parte del vídeo, Ujú. que ha estado y que está divulgando en la parte técnica de lo que es más de diseño gráfico, Sí. y es un tío que tiene un criterio muy grande a nivel de diseño y también de estrategia. Quiere decir que siempre hay elementos en los bueno, que cada uno puede encontrar su parcelita para seguir divulgando y creando cultura de marca, que para mí es lo más importante y es por lo que me metí en todo esto. Y luego sobre hasta dónde se puede llegar y cómo se puede llegar, pues yo creo que ahora mismo todo pasa por el video podcast, ¿no? Ahora mismo el podcast sí que está funcionando. Es verdad que cada vez más, debido sobre todo a que Spotify empezó a meter vídeo Sí. y luego pues que las métricas de Google y de YouTube son las mejores y las más reales y precisas, eh, yo creo que ahí hay una oportunidad muy grande. Volvemos a lo de siempre, que, pues si ya el hacer un podcast, tú lo sabes bien, es complicado y le tienes que echar horas, pues encima además de generar todo ese contenido, tienes que andar con hacerlo en vídeo y que sea contenido relevante, pues, o sea, hay mucho trabajo, pero ahí está la oportunidad. Sí, O sí. sea, ahí de, bueno, ahí se puede hacer un montón de cosas todavía que no se han hecho y cosas que, bueno, que no tiene por qué ser lo que estamos haciendo a día de hoy, que para mí lo interesante de esto, yo siempre digo lo mismo. A mí me gusta divulgar, me gusta hablar de marcas y salvando siempre las distancias, pero tú cuando, por ejemplo, quieres hablar yo qué sé, de astronomía o de matemáticas, pues al final si te empiezan a hablar de ecuaciones y de fórmulas súper complejas, no te atrae. Pero de repente si llega un tío como Carl Sagan y te empieza a explicar la ciencia de manera didáctica, con cosas que es un poco lo más pintoresco, pero pues a mucha gente le levanta, le despierta un poco esa curiosidad y para que luego ya profundicen, ¿no? Y yo sé que mi labor llega hasta ahí, o sea, yo no quiero entrar por supuesto, los procesos complicados me los dejo para mis clientes y para el trabajo, ¿no? Pero quiero decir, yo lo que quiero es que cuanta más gente haya hablando de branding, aunque sea de manera somera, de manera un poco superficial, pero por lo menos que tengan un mínimo interés y el que le guste, pues que ya tiene un montón de sitios para profundizar, ¿no? Entonces, yo para mí, yo creo que el tema del video podcast puede ser una entrada muy buena, incluso TikTok, ¿no? Ahora mismo que también está funcionando súper bien, o Instagram, como estés haciendo tú. Al final,
es una forma de meterte en el móvil de la gente y que puedan acceder a determinados, que bueno, que al final es que descubran, ¿no? Al final hay un montón de gente que está estudiando, afortunadamente, que todas las cosas que yo siempre estaba reivindicando aquí en España es que no había formación en materia de branding, todos éramos un poco autodidactas, ya hay carreras, ya tienes branding en la universidad, tienes doctorados, tienes escuelas privadas, escuelas públicas que se dedican a ello, pero hay un montón de gente que tiene esa necesidad de aprender y de tener este contenido más a mano, ¿no? Entonces yo creo que el vídeo y el video podcast es algo. Qué bueno. Qué bueno esto que me decís también porque también nos da un poco de percepción. Cuando lo vemos de lejos, siempre el pasto del vecino es más verde, eso es así. Entonces, cuando los que estamos acá, a veces del otro lado del charco, y vemos mercados como el europeo, decimos, no, allá debe ser todo perfecto, los clientes deben entender todo, ¿no? Eso de que branding no es un logo ya no se habla más, branding tiene otros presupuestos tampoco. Y bueno, esto que nos decís es una realidad que es tan próxima y tan real como lo que nos pasa y los desafíos que tenemos acá. Y esto ya no es de una ciudad chiquita, de una ciudad grande, hay para todos los gustos y para todos los tamaños. Entonces, qué bueno que estemos caminando, ¿sí? En evoluir en esa cuestión de tanto del conocimiento como de la educación y en esto de las comunidades, que era justamente lo que nos trae acá para charlar. Y es más, no conozco otras, ¿no? Y tal vez vos por ahí conozcas, pero participo tanto de Brandemia como de Master Branders, ¿no? Que son comunidades de profesionales, o sea que además de generar el contenido y ponerlo y colgarlo en internet para que más personas puedan verlo, también nos estamos juntando más como profesionales, o sea, entre nosotros estamos charlando más y debatiendo más. ¿Es algo que es de ahora? ¿Es algo que te parece que ya viene de tiempo y tal vez ahora que está apareciendo más por justamente tener estos debates online y en internet? ¿Cómo te parece que está creciendo también la relación entre profesionales de la industria, saliendo un poco de esos reinados, ¿no? Que vos comentás muchas veces, que cada uno tenía en su empresa su metodología, su forma de ver las cosas y bueno, nada más. ¿Cómo estamos creciendo también en ese vínculo entre profesionales? Yo creo que al final siempre ha habido gente que quería conectar con gente. Es verdad que ahora la gran diferencia es que ahora tenemos un montón de medios para crear comunidades, pero antiguamente yo recuerdo pues que al final el gran punto de contacto que tenías eran las ferias o festivales de diseño, premios, bueno, al final era un poco donde socializabas y la forma de hacerlo era físicamente, o sea, tenías que ir a un concurso o a pues eso, a algún evento de diseñadores y me recuerdo aquí en Madrid que Vences, que fue el fundador y la cabeza pensante, el creador de Doméstica, creó el Made in Spain y recuerdo que hasta que no llegó Doméstica, Doméstica estaba muy bien y todos empezamos a utilizar sus blogs y a hablar unos con otros, pero luego realmente hasta que no empezó a hacer el Made in Spain, ese networking y ese conocernos y tal, yo no lo empecé a vivir como tal. Incluso antes, pues por supuesto también estaba, ¿no? Ahora lo bueno es que tenemos un montón de herramientas. Eh, Nosotros en esto que tenemos el canal de Telegram y siempre digo lo mismo, que es una comunidad, somos va oscilando, hemos tenido 160, 130, bueno, ahí andamos. Y la verdad es que tenemos la suerte que es una comunidad que se mantiene sola. O sea, yo no gestiono absolutamente nada. Ahí todo el mundo entra, habla, comparte inquietudes. Oye, estoy buscando un presupuesto de esto, estoy buscando a alguien que haga. O sea, al final es una forma de ayudarnos y, y eso, claro, pues antes no teníamos esa facilidad, ¿no? De con un simple mensaje llegar a 130 profesionales que te pueden ayudar. Y entonces, y eso para bien y para mal, quiere decir que incluso cuando vemos algún concurso así que es un poco dudoso, que te piden lo que siempre criticamos, ¿no? Es pues, que no hay que hacer trabajo gratis para un concurso, sino que si es algo que el concurso sea remunerado,
siempre que surge alguna cosa de estas, en el grupo, oye, que me están pidiendo la marca, no sé qué, me está pidiendo que haga un concurso gratis, pues la verdad es que pues, es una pasada, ¿no? Eso es algo que no hemos tenido esa facilidad, pero a día de hoy sí que es verdad que, o sea, en relación con lo que se hacía anteriormente, yo creo que las ganas de conectar siempre han estado ahí, siempre hemos estado al final entre unos y otros. Al final, luego, es verdad que esto ha crecido mucho, pero al principio, pues éramos, ahora somos lo que somos y nos conocemos más o menos la mayoría, más o menos. A que, como te decía antes, cada 2 por 3 me llaman de Abraham, oye, que quiero una entrevista a un estudio nuevo. Digo, pero vas a estar digo, oh, pues. ¿A dónde? Que ya hace 10 años que está en España. Pero, pero al final esas comunidades, pues sí, siempre han estado, la ¿verdad? Y Rubén, así, bueno, justamente hablábamos de encontrarnos como profesionales y demás, y estos desafíos que encontramos en la industria. Eh, ¿Cuáles de estos desafíos hicieron posible o necesaria la abertura o la creación de iBrand, digamos, de una asociación de branding en España, ¿no? Bueno, que tiene una relevancia enorme y que está justamente tratando esta cuestión de los concursos, de tener un momento y lugares para discutir y charlar entre los profesionales? O sea, ¿cuáles eran o cuáles son las dificultades o las necesidades de esta industria y cuáles de esas necesidades o dificultades hicieron tal vez posible o necesaria la creación de iBrand? Bueno, eso lo tenía que responder Ellos, Perdona. en tu percepción. A ver, es verdad que yo la creación de Abraham la viví cerca porque lo que te decía antes, Sí. yo era el director director creativo de la oficina de Madrid de Coleman CBX, que justamente eran Víctor Mirabet en aquel momento era el presidente de Abraham. Y fue uno de los que lo fundaron, fue uno de los padres fundadores. Y a ver, siempre ha habido esa necesidad de crear industria, de, de crear, no sé si está bien visto, pero al final es crear lobby, igual que en muchos sectores, como tienes el de la comunicación, el del marketing, igual de la publicidad, están asociados y cuando estás asociado, pues la fuerza del grupo te permite hacer muchas más cosas que tú solo por tu cuenta. Y en aquel momento yo creo que fue muy importante el que las grandes consultoras de marca, que estaban todas, o sea, las 6 o 7 consultoras que había de branding en España, formaron parte de esta iniciativa. Y al final es un tema de protegerte, de crear industria, de defender lo tuyo. Y yo creo que al final todos los actores, antes o después, pasan por algo parecido. Y ahora por ejemplo, como estoy tan metido ahora en el mundo podcast, estamos viviendo exactamente lo mismo, ¿no? Estamos creando, pues se están creando asociaciones de carácter estatal. Bueno, pues al final necesitas protegerte, ¿no? Sobre intereses de terceros y sobre todo, lo más importante, que vuelvo a hablar un poco al discurso de antes, es crear cultura de marca. Si al final, si tú te juntas con todos los actores más importantes que están en España haciendo branding, tienen más fuerza para llegar y para comunicar, para organizar eventos, para... Están aquí los amigos de Acipo. Ahí ya los saludamos desde acá. Sí, que estos tienen que entrar en Aebron antes de... Ah, ahí ya estamos, entonces hacemos la invitación y los obligamos a que participen. Sí. Pero al final, sobre todo, es eso, tener un sello detrás. Yo siempre lo decía, antes de formar parte de Aebram, yo siempre, cada vez que me llamaban para dar un concurso no remunerado o para propuestas así que eran un poco raras, que al final lo que pretendían es que trabajásemos gratis, a mí me servía muy bien el decir, mira, yo no formo parte de Aebram, pero sí que comulgo 100% con el decálogo de buenas prácticas de la Asociación Española de Abraham. ¿Por qué? Porque, bueno, ya ha habido un grupo de personas, un grupo de empresas que han establecido unos cánones o un marco, porque al final tampoco, porque si no, eso también es
es perjudicial porque además incluso te pueden denunciar precisamente por intentar pactar tarifas o precios y tal. No, simplemente es un escenario correcto de trabajo, ¿no? Y eso desde Abraham, pues yo lo defendía incluso antes de formar parte y ahora que estoy dentro de Abraham, pues mucho más, pues muchísimo más. Porque al final es verdad que eh, se está convirtiendo casi casi como en un sello de calidad, pues como pasa en todas estas asociaciones, ¿no? Al final, que no está asociado, pues parece que es un outsider y que va haciendo la guerra por su lado, y si no estás en este grupo, pues te da un plus de fuerza. Y es verdad que luego la asociación sí que nos ha ido dando una serie de herramientas, pues de charlas, conferencias, esto que hablábamos antes del canal de Telegram de Bram Stoker, pues ahora funciona, a día de hoy funciona un poco igual, sin canal de Telegram, o a través de correo electrónico, pero es una forma de hablar entre uno, oye, que mira, pues que esta empresa está pidiendo un concurso, que unas condiciones que no son asumibles. Bueno, incluso sirve también para denunciar, ¿no? O sea, pero el origen es sobre todo el defendernos y protegernos, porque es verdad que había un momento en el que tú ibas a hacer una propuesta y te encontrabas a una consultora de marca que te pedía no sé cuántos mil euros, otra que te pedía 3 veces menos y un freelance que te pedía todavía 3 veces menos. Entonces la gente que nos contrataba no sabía, No sé. y a día de hoy es igual, o sea, desgraciadamente eso todavía se está corrigiendo poco a poco. Pero bueno, el que ya sepan que hay una asociación donde están ahí todos los profesionales metidos o los más relevantes, porque ahí sí que verdad que están las principales consultoras de marcas y luego ya hemos entrado más chiquititos, pero bueno, que ahí hay un grupo de empresas que aceptan y que asumen este decálogo de buenas prácticas, pues bueno, pues te da un poco, yo me pongo en el perfil, o por lo menos yo estoy en una de brand pensando un poco en eso, es que quien vaya a contratar una empresa de branding que diga, joder, pues si hay una asociación donde están aquí todos estos y esta empresa pues forma parte de AEBRAN, pues eso es una garantía de alguna forma, ¿no? De que no somos unos piratas, de que no usamos metodologías descargadas de internet ni cosas raras, sino que bueno, que cumplimos unos mínimos de calidad, ¿no? Y tía, yo creo que eso es algo que originalmente no sé hasta qué punto Brand se fundó con esta intención, pero a día de hoy sí que Que es era una de- realidad. Perfecto. Y digamos, por más de que no haya sido tal vez el leitmotiv para iniciar, es lo que aporta hoy en cuanto a asociación, aporta para todo el mercado y para todos los que están participando, ¿no? Y haciendo eso. Y qué interesante eso de la cultura de marca, ¿no? Algo que tenemos que hacer y construir diariamente y justamente, ¿no? Ver que no todo es las herramientas, sino que hay profesionales por atrás, hay una cabeza funcionando, lo de los concursos bueno, entender un poco esas divisiones es muy, muy, muy interesante. Y bueno, los beneficios, ¿no? De tener esa asociación probablemente son esos, ¿no? Y eso es importante. Y Rubén, contame algo a curiosidad pura de esto. Después de tantas entrevistas y tantos podcasts, sean de entrevistas o de marcas con historia, ¿cuáles son los aprendizajes que te quedan de todo este contenido? Porque no es solo el generarlo, digo, cuánto también probablemente aprendes con cada una de esas charlas, con cada uno de esas entrevistas, con cada una de esas búsquedas de información. ¿Cuáles serían los aprendizajes que te deja toda esta historia de constructor de contenido, más también de consumidor? Pues mira, sobre las marcas con historia, después de haber visitado y estudiado la historia de tantas marcas, a mí lo que más me preocupa, desgraciadamente, es que la mayoría de las marcas del siglo XX que ahora conocemos y que tienen grandes cifras, eh, triunfaron y asentaron la base de su negocio gracias a las guerras. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial han sido el detonante para que empresas, bueno, que podían ser Medianita. ámbito local o nacional, de repente se conviertan en supermarcas a nivel internacional. Te hablo de Cipo, de los mecheros Cipo, o te hablo de la propia Coca-Cola, o de tantas y tantas y tantas marcas. Incluso no tienen por qué ser ni siquiera de un sector en concreto, ¿no? Porque tienes desde alimentación, por supuesto todo lo que sea industrial, pues es.
la guerra le vino muy bien. Y eso, o sea, no es que es un aprendizaje, sino que es una lectura que hago yo y, joder, Una constatación, digamos. qué falta. Que la base de todo esto, o sea, el gran impulso, ese hito que te encuentras siempre que, ¿y qué pasó para que la marca, no sé qué, de repente sea la guerra? Una guerra. La guerra, y que de repente empezaron a vender más, se focalizaron a determinado producto, a determinado servicio, y al final termina siendo lo que les permite asentarse y llegar a ser lo que son a día de hoy. Y luego sobre las entrevistas, a mí una cosa que me gusta un montón y siempre que acabo la entrevista, siempre a todos los entrevistados les pido que me digan un poco de dónde beben sus fuentes, ¿no? Y siempre les pido un libro. Y bueno, las más interesantes siempre son los libros que no tienen que ver con la Con nuestra. Porque es verdad que mucha gente, la mayoría, ¿no? Pues los libros que hemos leído todos, ¿no? Pues Wally Ollins, Eiker o... Vale, sí. Pues guay, o sea, Sí, sí, fenomenal. sí. Y que son libros... Necesario. Hard Pero skill. Ok. claro, pero me gusta muchísimo cuando de repente viene alguien y, joder, vino em, Carlos Magro de JIC, de Llorente y Cuenca, una agencia de comunicación aquí de toda la vida, y me dijo, me recomendó un tratado del siglo XVII sobre la belleza. Y, ¡puf! Hostias, y poder hacer una lectura de eso en clave de marca, en clave de branding, a mí me parece flipante, ¿no? Y porque al final es lo que decimos siempre, el mirar fuera, ¿no? No centrarte en lo que sabes que tienes en la estantería, sino en mirar fuera. Y ese ejercicio es verdad que yo también lo intento hacer muchas veces, porque es algo que me resulta muy enriquecedor, ¿no? Porque al final es verdad que esto, hombre, de primeras cuando estás estudiando, estás terminando la carrera, pues a lo mejor es más complicado hacer este tipo de lecturas. Pero bueno, ya cuando ya llevas un tiempo en la industria y sabes un poco cómo funciona, el poder mirar fuera y ver el branding con otros ojos o ver el branding desde otro punto del prisma, está muy guay porque te permite tomar una distancia y una dimensión incluso de los proyectos que está muy guay. A mí eso es algo una de las cosas que me han enseñado y que me están cada 15 días me llevo un aprendizaje nuevo, ¿no? De algún libro o algo así. Qué bueno, sí, y eso realmente algo necesario y yo creo que el otro día lo publicaba acá en Instagram también, que no es sobre la cantidad de horas, sino sobre la visión que tiene el profesional de branding para traer la solución. Y justamente poder mirar para afuera y traer esa mirada o esa visión de algo que parecía totalmente fuera de ese ecosistema o de ese proceso y poder incorporarlo probablemente trae las soluciones más creativas, las más interesantes, las más destacables. Entonces, realmente ese es un punto y concuerdo plenamente con eso, de que necesitamos siempre estar nutriéndonos de otros ámbitos. Creo que las herramientas, es más, cuando surge un libro nuevo con herramientas, digo, "Oh, bueno, sí, perfecto, está bueno tenerlas ahí, será que hay alguna que podemos incorporar, pero más importante que eso me parece justamente afinar la mirada, afinar otros sentidos en relación al branding para poder traer miradas diferentes de lo que estamos hablando. Así que sí, eso me gusta mucho, lo hago también. Un libro es la mejor opción de poder hacerlo, un libro o cualquier material ahí escrito, hay mucho por ver y bueno. Y no nos podemos ir, Rubén, claro, ya que vos nos dijiste y me dejaste ahí la pelota picando. Bueno, contanos, después de generar tanto contenido y demás, ¿cuáles son las fuentes donde bebe? Bueno, ahora tenés fuentes cada 15 días una fuente diferente, pero ¿cuál es la selección? ¿Cuáles son aquellas fuentes que Rubén dice, no, estas son fundamentales para el que está arrancando, para el que ya está y para el que quiera saber de algo interesante? Sí. Pues mira, a mí te decía antes que me gusta muchísimo la historia y dentro de la historia
todo lo relacionado con el arte, la belleza, la estética, hay un autor que a mí me gusta muchísimo porque junta un poco estas dos facetas, ¿no? Que es Humberto Eco. Humberto Eco para mí, o sea, todo el mundo sé que le conoce por el nombre de la rosa, pero porque además el tío fue el historiador, además se fue profesor de semiótica, o sea, que era un tío que, bueno, que tiene un bagaje muy grande. Pero aparte de esas novelas, tiene algunos ensayos que están muy bien, muy bien, muy bien, porque te dejan a reflexiones precisamente, pues como tú decías, ¿no? Que te dejan en la pelota botando para que tú la enchufes donde quieras. Sí. Y a mí, por ejemplo, me gusta mucho el de la historia de la fealdad. Es uno que está muy guay, porque además, bueno, te va hablando un poco de la falta de armonía. Bueno, es un ensayo en el que va un poco profundizando en, un poco justamente lo contrario, lo que vende es lo bello, ¿no? Sí. Y tiene, bueno, realmente tiene varios en los que va haciendo un poco, hablando de lo feo y de lo bello, ¿no? Porque el segundo que te voy a recomendar es El arte de la belleza en la estética medieval, que a mí ese es de hecho es el que más me gusta porque va hablando de todo ese placer por lo estético, de dónde viene, va haciendo un análisis un poco desde el origen hasta casi nuestros días, va hablando un poco te va contando un poco la belleza, todos esos matices, de dónde viene, cómo surgen esos conceptos que hoy entendemos como lo bello, lo estético, lo... Y son dos libros que para mí son Qué de bueno. cabecera. Ya me los anoté acá para buscarlos. Y bueno, Humberto Eco, realmente yo en 2004, ya hace tiempo, cuando hacía comunicación visual en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, todavía no estaba acá en Brasil. Realmente, bueno, Humberto Eco era uno de los textos que más leíamos en la facultad y justamente para priorizar la idea antes de la materialización, o sea, la proyección, el análisis, la reflexión, que es algo que yo veo, o por lo menos en las universidades acá se ve muy poco, que cuando hablamos de que van a aprender publicidad y propaganda y demás, aprenden cómo usar el Photoshop o cómo imprimir en un sistema offset digital y no saben qué es un tipo móvil. O sea, no entender las bases para poder generar nuevos pensamientos, nuevas creaciones, pero principalmente antes en la cabeza y después en la herramienta. O sea, se limita mucho a lo que vos sabés hacer en la computadora, lo que va a salir del otro lado. O sea, si yo no tengo una idea fantástica pero no la sé materializar, bueno, voy a lo que sé materializar y la idea fantástica queda apenas en el papel. Entonces, en ese punto, bueno, porque me acordé mucho de Humberto Eco en ese sentido, ¿no? La reflexión sobre lo bello, lo que no es, y toda esa cuestión también lo que no es bello, ¿no? De la fealdad probablemente tenga mucho en ese sentido, así que bueno, probablemente lo busque esos libros y seguramente va a ser una lectura fantástica. Además, es un poco lo que tú decías antes, ¿no? Que al final el hacer esa mirada hacia atrás está muy bien saber las tendencias que hay en 2024 y las que van a ser para 2025, pero tú tienes que conocer bien de dónde viene, cómo hemos llegado hasta el punto actual, ¿no? Y si estos dos libros, además, que no son nada sesudos, ¿eh? O sea, que son bastante, se pueden leer tranquilamente, aunque no hayas estudiado Bellas Artes, ni cosas cuales, ni filosofía, porque ya sabes, Humberto Eco se mete mucho en Sí, filosofía, pero son cosas que es una información que tenemos que tener, que tienes que, bueno, saber un poco para poder tomar conclusiones distintas a día de hoy, ¿no? Y es un poco pues, con toda la parte un poco de antropología de Jung. sí. Cuando cuando te pones a trabajar con arquetipos y tal, vale, sí, estos son los 12 arquetipos, vale, bueno, espérate, pero vamos a saber de dónde viene, vamos a Sí. saber todo el trabajo previo que hizo Jung, de sus viajes por África, sus viajes en las tribus con los indios de Estados Unidos y saber un poco de dónde viene y cómo llega a esas Sí. conclusiones, ¿no? Yo creo que eso, al final, ese trabajo bueno, no es de investigación, sino realmente es de De recopilar y un poco de ir proceso. eso es. Yo creo que es muy, muy interesante. Y estos dos libritos, la verdad es que son un buen paso.
Qué bueno, Rubén. Bueno, me quedo con eso. Bueno, sí, ahora si agarro ese hilo, me pongo a tirar para todos lados, porque realmente concuerdo con vos que muchas veces nos quedamos con la síntesis y no con la historia y con el proceso, ¿no? O sea, los arquetipos, o también el tema de los canvas, ¿no? Hoy todos tenemos algún template para poder hacer alguna cosa, pero eso es el lugar a donde vamos a plasmar las ideas. No podemos iniciar con eso. Con eso ahí nosotros vamos a contextualizar, a resumir todo un proceso creativo y intentar estructurarlo en algunos campos, pero mucha gente usa esas herramientas como trabajo de exploración, o sea, se quedan solo en lo que van a rellenar en esos cuadrantes ahí y por eso que a veces tenemos muchas cosas muy superficiales. Pero bueno, Rubén, muchísimas gracias. Se nos acaba una hora ya de charla y de conversa, que fue realmente para mí un honor, de nuevo te lo digo, porque es un gusto todo lo que compartís, todo lo que iniciaste y que al día de hoy son canales de donde todos vamos bebiendo y nutriéndonos. Así que muchísimas gracias por haber iniciado, muchísimas gracias por continuar en toda esta industria. Y bueno, espero seguirte y que nos veamos y que algún día nos podamos encontrar personalmente. Será un gusto poder charlar un poco más sobre todo esto de aquí de la industria del branding. Así que muchísimas gracias ahí por aceptar la invitación y hasta cualquier momento. Nada, gracias a ti, Agustín, gracias por la oportunidad. Lo perdimos. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Pero bueno, a todos, muchísimas gracias por haber participado. Bueno, a Rubén, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Un crack, un friki de las marcas y siempre un honor poder charlar y discutir y aprender con él. Así que bueno, para el que quiera, Brand Stoker, ahí buscar ahí en internet, tienen el podcast, tienen el sitio y bueno, todas estas comunidades que charlábamos que son tan importantes para construir esa cultura de marca que tanto hablamos ahí con Rubén y que tantas personas quieren construir para que tengamos un mercado mucho mejor. Así que bueno, muchísimas gracias. Hasta el segundo capítulo y nos vemos. Chao, chao.